Bueno, buenas tardes, buena tarde. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes y también bienvenidos a los que nos están mirando a través de internet, ya que gracias a Casa América tenemos esta posibilidad maravillosa de que desde nuestro país, Uruguay, también y desde el mundo, ¿por qué no?, puedan estar con nosotros en este encuentro. En este encuentro, ellos en nosotros, 40 años, que la Fundación Michelini, Selmar Michelini y el Consulado del Uruguay en Barcelona ha tenido el gusto de organizar y compartir con el apoyo valiosísimo de Casa América Cataluña, nuestra casa, como siempre. Ellos en nosotros. ¿Quiénes son ellos? No hace falta presentarlos, pero permítanme que los diga. Ellos son Selmar Raúl Michelini Guart, senador; Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del Partido Nacional, presidente también de la Cámara de Representantes; William Viteló Blanco; Rosario del Carmen Barredo, jóvenes activistas políticos; y el doctor Manuel Liberov, que un día como hoy, hace 40 años, dejaron de estar de alguna manera con nosotros, pero que hoy vamos a demostrar cómo siguen presentes y cómo nos acompañan, y si me permiten decirlo, cada día. Me voy a saltar todos los protocolos y el primer agradecimiento, si me lo permiten, es justamente para esta institución, para Casa América Cataluña, y en eso voy a destacar la figura de su director general, Antoni Travería, quien siempre, desde que al menos yo estoy aquí en Cataluña, ha abierto estas puertas a los uruguayos de una manera que, bueno, tal vez muchos de ustedes la conozcan, pero si no lo conocen, les puedo decir yo que es como si fuera un pedacito de Uruguay que tenemos. Así que permítanme pedir el primer aplauso para Casa América Cataluña. Sí. Y ahora sí, volviendo al protocolo, tengo que agradecer aquí la presencia, primero que nada, del presidente José Montilla, de la cónsul general Noelia Martínez, del cónsul de distrito Juan Pablo Tagliafico, de una autoridad que ha llegado desde nuestro país hace unas horas o unos días, el señor Matías Carámbula, director general de la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno de Canelones, del maestro Enrique Tellería, que nos va a regalar con su música, que me guardo los comentarios porque prefiero que la vivan, y sin lugar a duda un agradecimiento enorme a los familiares de la familia de Selmar, muy especialmente a Miquel y a Iñaki, que han viajado, les cuento, más de 7 horas desde el País Vasco para estar hoy con nosotros. Así que, miren, permítanme, les damos un aplauso. Gracias. Y no quiero olvidarme de saludar a 2 personas importantísimas para que este evento haya sido realidad. Una de ellas es nuestro diputado Roberto Lavandera y otra es, será siempre diputado para nosotros. Y sí. Y el maestro Roberto Aquino, que será siempre un maestro, porque cuando se es maestro una vez en la vida se lo es para siempre, ¿eh? El maestro Roberto Aquino. Ambos dos, un poco los gestores, porque ellos representan a la Fundación Selmar Michelini aquí en Barcelona. Así que sin ellos esto tampoco no podría haber sido posible. Y un último saludo especial, porque hoy nos acompaña alguien que si bien no es de nuestro país, pero también acogió y dio una mano a muchísimos uruguayos. Me refiero a la señora África Lorente Castillo, quien fuera teniente de alcalde de Castelldefels y diputada del Parlamento de Cataluña, y quien acompañó en su vida a quien fue su marido, don Agustín Marina Pérez, el primer alcalde democrático
de Castelldefels, quien lo fuera entre los años 79 y 2002. Imagínense a cuántos uruguayos en ese pedazo de Uruguay que hay allí habrá ayudado. Bueno, le quiero dar las gracias porque hoy vamos aquí a hablar de la solidaridad y ella representa parte de la historia de muchos uruguayos que están aquí presentes. Gracias, África, por estar aquí. Hechas las presentaciones, vamos a abrir este acto con las palabras de nuestro presidente actual, el doctor Tabaré Vázquez, que especialmente ha grabado lo que van a ver a continuación para que todos podamos escucharlo. E inmediatamente después le daré paso al dueño de casa, Antoni Traveria, quien nos contará algo de la historia de estos 40 años. Podemos ver el video entonces. Adelante. Queridas uruguayas y queridos uruguayos, amigos y amigas de la ciudad de Barcelona que están participando del homenaje en recuerdo y reconocimiento a nuestros queridos Elmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Wittelow y Manuel Liberov. Se me solicitó, y agradezco enormemente esa solicitud, que expresara unas breves palabras para este emblemático acto. Al pensar en ello, no pude evitar reflexionar acerca de la vida de estos grandes hombres y mujeres que marcaron la historia de un país y de su gente. Personas ejemplares, académicos y políticos, uruguayas y uruguayos, que defendieron la democracia en una época gris de nuestra América Latina. Su lucha continúa enseñándonos hasta el día de hoy y nos enseñan a ser valientes, porque una vida sin ideales ni compromisos no es una vida plena. Hoy en día, la democracia y la paz que una vez nos quisieron arrebatar se encuentran más vivas que nunca en los corazones de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Ellos constituirán el Uruguay del futuro, el Uruguay que tanto soñamos y anhelamos. Amigos y amigas, me llena de orgullo saber que la ciudad de Barcelona, a través de la Casa de América, Cataluña, nos acompaña con su sentir y fraternidad. Simón Bolívar dijo: la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Así lo siento cuando veo hombres y mujeres que, a pesar de ser parte de diferentes pueblos, están unidos por un mismo sentir. Finalmente, y con ánimo de no ocupar mucho más de su valioso tiempo, quiero agradecerles a todos ustedes por haberme hecho parte de este momento que permanecerá inmortalizado en nuestra historia común. Pienso que el mejor homenaje que podemos brindarles a Selmar, a Altoba, a Rosario, a William y a Manuel son los 30 años de democracia ininterrumpidos que goza nuestra República Oriental del Uruguay. Para mantener viva su memoria y su legado, los motivo a que sigamos trabajando juntos por más años de libertad, democracia en nuestro país y en el mundo, por ellos, por los que viven y por los que vendrán, por siempre. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, a mí me pidieron que hiciera un poco el contexto histórico de lo que ocurrió hace 40 años. Bueno, la mayoría de ustedes conocen esa historia. La vivieron muchos de ustedes, muchos de los que están aquí, yo conozco y hemos hablado de este caso, de un enorme impacto en Uruguay y también en la región en aquel momento, ¿no? En un contexto de Guerra Fría,
en un contexto de dictaduras militares en el cono sur latinoamericano. Si mucha de la música o de la letra que yo voy a relatar ahora ya la saben, servirá solamente para refrescar la memoria. Y la memoria siempre es buena consejera, digamos, para estos casos y para no olvidar nunca hechos que nunca deben volver a suceder. Me vienen a la memoria muchas cosas ahora también escuchando al presidente Tabaré Vázquez. Bueno, yo he sido un privilegiado con Uruguay. Mi corazón está en Uruguay, por tantas razones. Recuerdo que tuve el privilegio de estar en el año 89 cuando el Frente Amplio ganó por primera vez la Intendencia de Montevideo y compartí con Tabaré Vázquez aquella noche de una fiesta enorme en las grandes avenidas de Montevideo. He tenido el privilegio de estar en las 3 tomas de posesión del 1 de marzo y 1 de marzo de 2005 hasta aquí, con Tabaré Vázquez primero, después con el presidente Mujica y después otra vez con Tabaré Vázquez en 2015. Y me he entretenido porque muchos de vosotros y de ustedes saben que yo doy clases en la universidad siempre de América Latina y de Historia de América Latina o de Ciencia Política de América Latina. Me entretuve también a contar que ustedes en Uruguay, desde el 6 de noviembre de 1830, el primer presidente ya con la independencia, han tenido 57 presidentes del Partido Colorado, solo 57. 11 fueron del Partido Nacional y 3 del Frente Amplio. Lo digo porque en estos 3 últimos presidentes hay quien opina en Uruguay que son muchos años los que lleva el Frente Amplio. Bueno, pues nada, tomen nota desde 1830 hasta el 2005, hagan la suma y verán los años que le falta al Frente Amplio para equipararse con el Partido Colorado, por ejemplo. Yo creo que gran culpa de que el Frente Amplio esté gobernando tiene que ver con lo que sucedió hace 40 años, con la resistencia que hubo a las dictaduras en el Cono Sur y en el caso uruguayo desde Buenos Aires, desde Argentina, de forma muy notable. Aquí el 20 de mayo de hace 40 años, la policía bonaerense hizo público, el 21 exactamente, hizo público el hallazgo de un automóvil, de un vehículo abandonado en la vía pública y que en su interior se encontraban los cuerpos sin vida de Celmar, de Héctor, de Rosario y de William, con claros signos de muerte violenta. El 16 de noviembre de 2006, el juez uruguayo Roberto Timbal sometió a proceso y a prisión preventiva al exdictador Juan María Bordaberry y al excanciller de la dictadura militar Juan Carlos Blanco, imputándoles la autoría intelectual de dichos crímenes. En marzo de 2010, la fiscal Mirta Guiance solicitó una condena de hasta 30 años de prisión para el exdictador Juan María Bordaberry y para el excanciller Juan Carlos Blanco por los 4 asesinatos cometidos en 1976. Celmar Michelini fue un líder político uruguayo formado en el Partido Colorado y miembro fundador del Frente Amplio. Con la llegada de la dictadura militar al Uruguay, se exilió en la Argentina, en donde además de trabajar como periodista, cosa que ya había hecho en su país, se preocupó por buscar una salida democrática para Uruguay, como también para difundir y denunciar las violaciones reiteradas a los derechos humanos en su país. Aquel 20 de mayo, se cumplen 40 años, apareció asesinado en el interior del vehículo en esa avenida de Buenos Aires. Luego de estar desaparecido por 2 días, había sido secuestrado en un hotel céntrico de la capital argentina en presencia de sus 2 hijos. Su crimen se erigió como un paradigma del denominado Plan Cóndor, por el cual las dictaduras latinoamericanas compartían información de inteligencia sobre sus supuestos enemigos y tenían la potestad de secuestrarlos, torturarlos o matarlos en cualquiera de los territorios del Cono Sur. Celmar Michelini pasó también a engrosar la lista de periodistas asesinados durante la dictadura de Juan María Bordaberry. Según carta de Wilson Ferreira Aldunate,
líder del Partido Nacional, Blanco, en aquel instante senador uruguayo, también exiliado en Buenos Aires, que envió a Jorge Rafael Videla el 24 de mayo del 76, Wilson Ferreira decía, textual: la captura del señor presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, doctor Héctor Gutiérrez Ruiz, fue efectuada en las primeras horas del 18 de mayo en su domicilio sito en Posadas 1011, Casi Carlos Pellegrini, en el centro de Buenos Aires, por un nutrido grupo de individuos provistos de armas de guerra que actuaron en forma pública, pausada y disciplinada, escribe Ferreira Aldunate. Llegaron en varios automóviles Falcon, los temibles Falcon en Argentina, que son los autos que utilizaban las patotas, para hablar en el lenguaje sureño, que se usaban para secuestrar y llevarlos a centros clandestinos de detención donde se hacían las torturas. Llegaron en varios automóviles Falcon blancos idénticos a los que usa la Policía Federal y desde ellos, decía Aldunate, se comunicaban por radio y a alto volumen, con un comando central desde donde se impartían instrucciones. Por otra parte, los secuestradores informaban a gritos desde el cuarto piso del edificio a quienes habían permanecido en la calle el progreso del operativo. Y el final de la carta dice lo siguiente, Wilson Ferreira: la policía argentina ha ido a buscarme a mi casa, refiriéndose a él, hace unas pocas horas. Hace ya varias noches que no duermo en ella y como le dije, se refiere a Videla, buscaré ahora el amparo de la embajada de un país cuyo gobierno se respeta a sí mismo y por ello respeta y ampara la vida humana. Cuando llegue la hora de su propio exilio, que llegará, no lo dude, general Videla, si busca refugio en el Uruguay, un Uruguay cuyo destino estará nuevamente en manos de su propio pueblo, lo recibiremos sin cordialidad y sin afecto. Pero le otorgaremos la protección que usted no dio a aquellos cuya muerte hoy estamos llorando. Zelmar Michelini, el Flaco, para sus amigos, o Pito, para sus familiares, tuvo desde su juventud una relación estrecha con el periodismo. Sus primeros pasos en la política los dio de la mano del viejo dirigente del Partido Colorado, Luis Valle, padre de Jorge Valle, quien sería presidente del Uruguay en el 2000. Las reuniones de ese grupo político se llevaban a cabo en la redacción del diario Acción. Allí Zelmar comenzó a conocer los secretos tanto de la militancia como de la profesión del oficio periodístico. Fue en 1965 que fundó el diario Hechos, que dirigió durante 2 años en Montevideo. El Frente Amplio, partido fundado entre otros por Zelmar Michelini, nació precisamente en la redacción del diario. El diario, llamado así, El Diario, en el transcurso de una reunión que mantuvieron él y Juan Pablo Terra. Luego de un acuerdo en este primer contacto, las siguientes reuniones se hicieron en el café que muchos de ustedes conocen, el Vasquito, muy cerca del Teatro Solís. Pedro Michelini, hermano de Zelmar, recuerda que estando en Sao Paulo se enteró del golpe de Estado en Uruguay y de la ida del Flaco, su hermano, Zelmar, a Buenos Aires. Después supo que Jacobo Timerman, un prestigioso periodista argentino, director del diario La Opinión, le dio una mano y le puso en la sección Cables de la Opinión. Rafael Michelini, hijo de Zelmar, explica que en Buenos Aires vivía del sueldo como cronista de La Opinión. Después empezó a hacer notas de análisis sobre política internacional en las agencias de noticias IPS y en Telam. Zelmar Michelini, el hijo homónimo del periodista, rememora que cuando llegó a Buenos Aires en febrero de 1974, Argentina vivía el fin del camporismo de Héctor Cámpora. Papá estaba en plena actividad, dice, trabajaba en una radio, en el diario Noticias y colaboraba con la agencia Telam. Desde su llegada a Buenos Aires, su primera preocupación fue trabajar. A mediados de 1973, Michelini ingresó oficialmente como redactor de la sección internacional del diario La Opinión, dirigida, como digo, por Jacobo Timerman. Su primer artículo lo firmó el 29 de septiembre de ese año y se tituló «Mágicamente el gobierno uruguayo descubre en su iglesia al comunismo internacional». Según consta en el libro, las palabras son acciones. En la madrugada del 18 de mayo, Zelmar fue secuestrado del Hotel Liberty en la avenida Corrientes, a la altura del 600, en donde se alojaba junto a sus 2 hijos, que tapados en mantas lograron escuchar que uno de los secuestradores dijo: «Zelmar, te llegó la hora». Esa misma noche también fue secuestrado el expresidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Hugo El Toba,
Gutiérrez Ruiz, ambos señalados como integrantes de Tupamaros. El libro Las palabras son acciones afirma que el diario La Opinión movilizó públicamente sus fuerzas, editorializó en su portada, informó sobre el inicio de una campaña internacional en su defensa y, en especial, sugirió la vinculación de sectores del poder uruguayo con el secuestro. El libro recuerda que los periodistas de La Opinión habían redactado una serie de artículos a manera de última apelación por su vida, cuando la policía difundió la noticia de su muerte. Timerman tuvo el valor de escribir una carta al presidente Videla. En un párrafo de la carta, Timerman le dice a Videla: ¿por qué me dirijo a usted? Simplemente, señor presidente, para impedir que el miedo nos lleve a la prensa complaciente que usted señaló como un peligro para la reconstrucción argentina. Diarios que no tuvieron miedo de denunciar las tropelías del anterior gobierno, a pesar de las bandas armadas de López Rega y Lorenzo Miguel, como Clarín, La Razón y La Nación, han silenciado este dramático episodio, refiriéndose al secuestro de Celmar. El 23 de mayo, en la página 13 de La Opinión, se publicó un recuadro titulado Carta de Michelini a García. García era un periodista de La Opinión muy amigo de Celmar. Leo un pequeño párrafo de su contenido. Amigo Roberto, en estos días he recibido amenazas telefónicas anunciándome un posible atentado y además mi traslado por la fuerza a Montevideo. Me llega asimismo la información de que el ministro uruguayo Blanco plantearía ante las autoridades argentinas la necesidad de que se me aleje de este país. No sé cuál puede ser el curso futuro de los acontecimientos, pero en previsión de que efectivamente un comando uruguayo me saque del país, le escribo estas líneas para que usted sepa que no tengo ni he tenido ninguna intención de abandonar la Argentina y que si el gobierno uruguayo documenta mi presencia en algún lugar del territorio uruguayo es porque he sido llevado allí en forma arbitraria, inconsulta y forzada. No sería la primera vez que se intenta hacer pasar por voluntaria lo que es una actitud impuesta por la prepotencia y el salvajismo. Disculpe esta molestia y le agradezco el uso que usted haga, si es necesario, de esta confidencia. Su amigo Celmar Michelini. El comando uruguayo finalmente fue más cruel de lo que imaginó Michelini en esta carta. No lo llevó a Uruguay de manera forzada, lo asesinó directamente en Buenos Aires. Me viene ahora a la memoria una conversación que tuvimos en una cena muy próxima aquí a la Casa América con Eduardo Galeano, y yo sabía que le había hecho una cita y la busqué. Aquella noche él me ilustró profusamente, con su sabiduría y su buena memoria, sobre el caso que nos ocupa. Y también tuve la suerte de que la noche antes de tomar posesión el presidente Tabaré Vázquez en 2005, en la noche anterior estaba en la casa de Mario Benedetti y fue otro, digamos, que me habló, me explicó muchísimo y adoraba, digamos, a Celmar. Como veremos después, documentos que yo no conozco, pero que me han anunciado que existen y que los podremos contemplar esta noche. Y sí que me quedo con una cita que he encontrado de Galeano, que consta en el libro Maten al cartero, que expresó: país de paradojas, digo, donde los asesinos de Celmar y Héctor Gutiérrez Ruiz pueden pasearse tranquilamente, impunemente por las calles que llevan el nombre de Celmar Michelini y de Hugo Gutiérrez Ruiz. Mientras que Mario Benedetti escribió en su poema Celmar, en mayo de 76, días después del asesinato de Michelini. Solamente 4 líneas, porque después conoceremos más. Convoquemos, decía, aquí en nuestros Celmares, en ellos hay ceniza, no hay ceniza, ni muerte, ni derrota, ni tierno descalabro. Nuestros Celmares siguen tan campantes, señeros, renacidos, únicos y plurales, fieles y hospitalarios. Convoquemos aquí a nuestros Celmares y si aún así fraternos, así reunidos en un duro abrazo. Este es un caso que impactó muchísimo a la opinión pública y que hace 2 semanas a jóvenes de 18 años, alumnos de la Pompeu Fabra conmigo, recordamos durante 1 hora y media el caso y el contexto. Esto mismo que he explicado aquí lo expliqué a gente que hoy tiene 18, 19, 20 años. Les debo decir que quedaron absolutamente impactados con el relato más amplio, 1 hora y media, no les voy a aburrir con esto, pero sí transmitirles que un grupo de 23 alumnos conocen hoy también
el caso que nos ocupa esta noche. Agradecer mucho al Consulado de Uruguay que la organización, pensar siempre en la Casa América, y permitan también que a la familia le mande todos nuestro afecto y cariño, y saludar también la presencia del presidente Montilla, que ya estuvo en esta casa en los inicios de la reconstrucción de la casa, y agradecerle mucho que aceptara la invitación de nuestros Robertos, digamos, que Roberto Aquino, que siempre será Roberto Aquino, y Roberto Lavandera, que siempre será el diputado uruguayo que tuvo el Parlamento catalán. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta noche con nosotros. Bueno, ahora me toca pues ceder la palabra con mucho gusto al presidente Montilla, que siempre será presidente de la Generalitat, porque así lo manda el protocolo. Moltes gràcies, president. Bé, doncs, molt bona tarda a tothom, senyora cònsul, Noelia Martínez, senyor president de Casa Amèrica, Antoni Traveria, senyor Miquel Arguiñarena, Michelini, estimats amics i amigues. Bé, jo començo per el que pot semblar una frase segurament ritual, no? Que és el que els agraeixo que m'hagin convidat, no? A aquest acte. No? Però el meu agraïment també, senyora cònsul, no és simplement una frase de cortesia. No? Li asseguro que és un agraïment sincer. Està basat en la consideració d'afecte i de solidaritat que tenim aquí, a Catalunya, respecte del seu país. A més, hem tingut la sort de comptar entre nosaltres amb homes i dones d'Uruguai que han conviscut o conviuen encara a nosaltres i que han estat un exemple de treball, d'entusiasme, d'intel·ligència política i de compromís amb aquest país i amb els valors que estic segur que compartim les persones que estem reunides avui aquí. Em cito dos que representen, o tres que representen el col·lectiu d'uruguaians instal·lats a la nostra terra. Un, el Pepe Enrique Díaz Chávez, president avui de la Fundació Vivian Trías, i en Reinaldo Gargano, que fou ministre d'Exteriors del seu govern, del govern d'Uruguai, i a qui recordem molt afectuosament, les persones que vam tenir el plaer de conèixer-los. I naturalment també a l'amic Roberto Lavandera i els dos Robertos que avui ens acompanyen. Un agraïment basat també en la consciència d'haver viscut en la llunyania geogràfica, però en la proximitat dels nostres anhels comuns, una mateixa nit de dictadura, de persecució i de manca de llibertat. També hem compartit això. I en aquest acte d'homenatge a Thelma Michelini i als seus companys d'infortuni, a l'Héctor, al William, a Rosario i a Manuel, compartim el mateix afecte i el mateix afany de defensa de la dignitat humana, de la llibertat, de la democràcia, del respecte a la vida, de la pau i de la justícia. Sense odis, sense rancor, però amb tota la determinació del nostre compromís polític y social. Gracias a nuestras madres logramos crecer sin odios y con sentimiento constructivo, defendiendo con convicciones la libertad, porque ese es el espíritu de los actos de celebración del 40 aniversario. Nos parece necesario destacar la importancia que tiene vivir en paz y en democracia. Así se expressa Cecilia Michelini en presentar l'agenda dels actes commemoratius impulsats per la Fundació Thelma Michelini. I sí, en un acte com aquest de memòria és necessari posar èmfasi en el propòsit que compartim nosaltres, Michelini i tots els companys i companyes que a tot el món s'han compromès jugant-se la vida en un treball per millorar la condició humana.
El nostre és un compromís amb la llibertat, amb la democràcia i amb la justícia. Un compromís que parteix d'una convicció. Les persones són iguals en drets i en deures. No caldria afegir res més, no? El sistema de convivència que millor defensa aquesta convicció és la democràcia. Així de senzill i de complexa, no? Alhora, no? Perquè la democràcia no és una conquesta ni fàcil ni tampoc perenne, no? No és un estadi assolit immutable. Quan els pobles assoleixen un marc democràtic per a la seva convivència en llibertat, és a dir, quan s'organitzen per resoldre col·lectivament els seus interessos, tot sovint contradictoris, no l'assoleixen per a tota la vida. Perquè la democràcia i la llibertat són conquestes fràgils que necessiten l'esforç de cada dia per garantir-ne la seva bona salut i la seva fortalesa. És, podríem dir, una bicicleta, no? Que necessita de pedalar constantment i de la revisió crítica de les seves característiques en cada moment de la seva història. Pot semblar una obvietat, no? Segurament dir això, però em sembla que pertinent recordar com és de difícil garantir la continuïtat, la millora i la bona salut de les nostres democràcies. No funcionen soles, necessiten del compromís dels ciutadans i les ciutadanes i de les institucions i instruments formats a partir de la voluntat popular, no? Les dues coses, no hi ha democràcia sense compromís ciutadà i no hi ha tampoc democràcia sense institucions que serveixin per representar la voluntat popular, no? Quan lluitem contra una dictadura, sigui ahir a Catalunya i a Espanya, o a l'Uruguai, o a Xile, o a l'Argentina, o avui a tants i tants països, és fàcil identificar en què consisteix el combat democràtic. Zelmar Michelini ho expressava amb coratge i saviesa a la conferència que pronuncià a Roma, al Tribunal Russell, el 10 de març del 74. Deia: llegamos a este tribunal para acusar a la dictadura uruguaya, a los civiles con cargos, a las Fuerzas Armadas sin excepción, por haber arrasado las instituciones, conculcado las libertades, mancillado la tradición oriental, violado la Constitución, las leyes, los acuerdos internacionales. Nuestra voz, decía, es la de todos aquellos que, habiendo sufrido, no pueden gritar su rebeldía, no pueden proclamar su lucha, pero no solo es una voz de acusación, de condena, es también la voz de la esperanza y de la fe, de esperanza y de fe en nuestra patria, en nuestro pueblo, en nuestra lucha por el hombre nuevo que está surgiendo para la liberación. Honramos a los que se han ido para siempre, cantamos a los que estando en tierra ya están renaciendo con ustedes. Com vostès saben, poc més de 2 anys després era assassinat. Nosaltres avui i aquí també honorem als qui han marxat per sempre, ¿no? Qué mejor modo de honrar a quienes murieron en defensa de la libertad y de la justicia que trabajar para asegurar la pervivencia de esta democracia conquistada con tantos sacrificios. Qué mejor que recordar a las generaciones jóvenes que no vivieron aquellos momentos negros de nuestra historia, que nada de lo que tenemos es gratuito, ni aquí ni allá. Hoy en nuestras sociedades los retos son afortunadamente distintos de hace 40 años. Nos corresponde sí preservar las conquistas alcanzadas con tanto sufrimiento, pero sobre todo debemos trabajar para cuidar de la buena salud de nuestra vida democrática. Hemos de hacer posible que los ciudadanos y las ciudadanas confíen en nuestras instituciones porque se sientan partícipes, corresponsables, comprometidos. Recuperar y mantener la confianza de la gente en el sistema democrático implica evitar que en él se acumule, podríamos decir, el polvo, la carcoma o se oxide. La democracia es el voto libre, individual, secreto y periódico, pero no es solo eso.
Es un sistema de valores, unas reglas de juego, una atmósfera de diálogo y de pacto para resolver colectivamente las contradicciones y los diversos intereses legítimos que en ella conviven. I evidentemente que fa mal a la democràcia la corrupció i la sensació d'impunitat que de vegades tenim davant dels abusos d'unes minories que saben aprofitar les esquerdes del sistema. Castigar severament els qui s'aprofiten del poder democràtic per enriquir-se o obtenir favors és vital. Els millors antídots contra la corrupció són una justícia independent i eficaç, unes institucions transparents, un sistema fiscal amb recursos per lluitar contra les trampes i un sistema de partits amb una cultura democràtica que no justifique ni empari els corruptes. Fa mal a la democràcia l'augment també de les desigualtats. Sí, també això és letal per a la nostra convivència democràtica, no? Percebre que els costos duríssims de la crisi financera que hem patit i que encara no hem superat del tot no s'han repartit equitativament és una font de deslegitimació del sistema democràtic. La democràcia ha de buscar la cohesió social i no hi ha cohesió social si les desigualtats en lloc d'apaivagar-se s'incrementen. Treballar per unes democràcies sanes i fortes contra els abusos i la corrupció, contra les desigualtats i en favor de la justícia social és fer política. Això és el que volia fer Felmar Michelini i això és el que volem també fer nosaltres. Por eso es un placer hoy, es un placer participar en este acto con tantos y tan buenos amigos a los que hemos tenido el placer de conocer durante todos estos años, porque han compartido luchas, han compartido anhelos aquí, a casa nuestra, a Cataluña, y también con todos aquellos a los que hemos tenido el placer de conocer. El presidente Tabaré Vázquez, a quien tuve el placer de conocer en marzo del 2005, justo cuando acababa de tomar posesión, muy poco tiempo después, unos días después, en una reunión en Chile, precisamente en La Moneda, que recuerdos que nos trae a todos el Palacio de la Moneda, con el presidente Zapatero y el presidente de Chile, Ricardo Lagos, en aquellos momentos, y por lo tanto de poder compartir con personas con las que te unen valores y que han sido referentes, pues fue todo un placer. Y por lo tanto mi reconocimiento y mis mejores deseos también, como no, para el presidente Tabaré, para el gobierno de Uruguay y para la sociedad uruguaya en estos momentos, y por supuesto para todos ustedes, amigas y amigos que hoy comparten este acto con las autoridades de Uruguay que nos acompañan y con los miembros de la familia Michelini, a quienes saludo muy afectuosamente, agradeciéndoles su estancia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora pasamos al momento de las familias. Nos parecía importante poder tener la voz de todas las familias. Tenemos la suerte de tener representantes de la familia de Selmar aquí. Y hablando con Cecilia de la Fundación, nos comentó que, bueno, tanto la familia de Liberov, de Manuel Liberov, como de Rosario y de Willy, habían hecho llamados a la Fundación para decir que ellos iban a estar de alguna manera. No podemos leer todos los textos porque se haría muy largo todo. Entonces elegimos la carta de Juan Pablo Gutiérrez, en nombre de todas las familias de allí, que dice así: Paysandú, 18 de mayo de 2016. Amigos uruguayos de Barcelona, en esta oportunidad no voy a poder acompañarlos como en el 2008, pero quiero que sepan que el trabajo que realizan desde siempre y en este año en particular
creo que sea el mejor homenaje que pueda recibir el TOBA y Selmar. Ustedes saben, como yo, la dedicación que tuvieron ellos en el exilio por intentar dar una mano a los tantos compatriotas exiliados del momento. Esta vocación seguramente estaría llena de orgullo si conocieran ese puñado de amigos de Barcelona que no han dejado de trabajar nunca para que nuestro paisito sea un poco mejor para todos. A 40 años del asesinato de Selmar, el TOBA, Rosario y Willy, y de la desaparición del doctor Manuel Liberov, ustedes mantienen el legado de la lucha por las libertades, por la verdad, por la justicia, como seguramente lo querían ellos. Ese es el verdadero homenaje, su trabajo permanente. Un abrazo bien fuerte para todos y gracias por ser inclaudicables. Juan Pablo Gutiérrez. Y bien, ahora le voy a dar la palabra a Mikel Arguiñarena Michelini, después de 7 horas de viaje desde el País Vasco, porque es allí donde viven, junto con Iñaki y familiares, quien, bueno, nos va a hablar en nombre de todos. Quiero decirles que Mikel es hijo de Elisa, la hija mayor de Selmar. Adelante, Mikel. Bueno, buenas tardes, buena tarde. Yo voy a leer, me van a perdonar la dicción porque no, igual es un poco floja, pero bueno, voy a leer una carta en nombre de la familia y de la fundación. Al cumplirse 40 años del asesinato de nuestro padre, Selmar Michelini, también recordamos a Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Waldo, asesinados cobardemente junto a él en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, y al doctor Manuel Liberov, secuestrado en este funesto día y desde entonces desaparecido. Con ellos honramos la memoria de todas las víctimas, a los asesinados, a los desaparecidos, a los muertos bajo tortura, a los fallecidos en cautiverio de la sangrienta dictadura que durante años oprimió al pueblo oriental y mancilló el nombre de Uruguay. Nos emocionamos al reconocer su capacidad de disfrutar de la vida como parte inherente de su personalidad arrolladora, su rebeldía ante la injusticia y el privilegio, así como el entusiasmo contagioso para enfrentar la adversidad, su convicción y vocación de la política como servicio hacia su pueblo y su plena fe en la voluntad como factor de transformación del status quo. Sus dotes de comunicación en la tribuna eran tan potentes como en el mano a mano, sobre la base del respeto al otro, aún en la discrepancia, apelando al humor como elemento constante de toda relación humana. Su sentido de responsabilidad combinado con su tosuda voluntad de diálogo con los jóvenes, así como su idea de la lealtad bien entendida y en cultivar la amistad sin ambajes. Sentimos en esta fecha la necesidad de evocar su figura a través de sus principales ideas y los momentos más significativos de su trayectoria pública, como única forma de entender su destino y sacrificio. Lograr así que su nombre quede asociado a la esperanza y nunca a la tristeza. Durante toda su vida, desde sus primeros pasos de militante estudiantil y universitario hasta su muerte, ya fuera simple militante o dirigente, ocupará cargos ejecutivos o legislativos, estuviera en el oficialismo o en la oposición. Selmar Michelini defendió los mismos principios de libertad, democracia, derechos humanos e igualdad social. La libertad individual, muy especialmente las del pensamiento y de opinión, de creencia, de expresión y de circulación. La libertad colectiva, expresada en los derechos sindicales y políticos, de asociación y manifestación. La democracia como gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, en el cumplimiento de la voluntad mayoritaria y el respeto del derecho de las minorías. Los derechos humanos a cuya defensa intransigente dedicó una indomable energía en el Senado y en el exilio, y por los que finalmente sacrificó su vida para hacer realidad la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su preámbulo fija como principios la dignidad humana, la igualdad del ser humano tanto de hombres y mujeres como el progreso social, y en su articulado proclama: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La igualdad social como norte de la acción pública, mediante la defensa de los más humildes y de los trabajadores, en sintonía con sus justas reivindicaciones y respetuoso de sus luchas y organizaciones.
40 años después nos animamos a decir que la singularidad de Selmar reside sobre todo en su conducta política, intransigente en la defensa de los principios, dialogadora en la búsqueda de soluciones. Fue principista y pragmático, siempre consecuente. Sometida al tamiz del tiempo y al matiz de la historia, su trayectoria sale incólume, su figura se agranda. En los turbulentos años 60 y 70 supo mantener el corazón caliente y la mente fría para tomar en los momentos cruciales la decisión acertada, sin ceder al miedo que infundían los poderes fácticos, ni dejarse llevar por la iracundia. En 1967 renunció al Ministerio de Industria en desacuerdo con las medidas prontas de seguridad. En 1968 denunció el asesinato a mansalva de estudiantes. En el 72 votó contra el estado de guerra interno, contra la instauración de la justicia militar. En 1973 defendió los fueros del Parlamento frente a la prepotencia militar, preludio del golpe militar. En forma permanente denunció la tortura y el avasallamiento de las libertades por parte del régimen de la época y el gobierno como las fuerzas militares y policiales. Al mismo tiempo, nunca ha dejado de promover el diálogo, de buscar soluciones para evitar el drama que se avisoraba. Ya en el exilio ayudó con generosidad a todos, sin sectarismo alguno, y fue una referencia de la resistencia. A lo largo de su extensa carrera política fue dirigente estudiantil y universitario, militante sindical, secretario del presidente Luis Valle Berres, diputado, senador y ministro, líder de la lista 99 y fundador del Frente Amplio. Selmar fue constante, coherente y consecuente. Voy a ver, estoy muy rápido, ¿no? Igual. Como cualquier otro líder, aspiraba lógica y legítimamente a las máximas responsabilidades políticas, pero nunca puso sus intereses personales, la ambición de poder, por encima de sus ideales y principios. Privilegió siempre el interés general, la causa del pueblo, de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos, aunque eso le costara el éxito personal y finalmente la vida. La Fundación Selmar Michelini, al difundir su obra y pensamiento, busca perpetuar sus ideales. También recordamos a nuestra madre, Elisa de Lepiane, siempre abierta, fraterna y solidaria. Durante aquellos aciagos años de la dictadura desarrolló una extraordinaria tarea de ayuda con los presos políticos y en los años posteriores luchó con ahínco contra la cultura de la impunidad y su perversa ley. Nuestro agradecimiento a las múltiples y constantes muestras de solidaridad, afecto y cariño a su personalidad dentro y fuera de las fronteras, de hombres y mujeres de todo tipo y condición. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que han bregado y lo siguen haciendo por la verdad, la memoria y la justicia, aún en las más difíciles circunstancias. 40 años después de su vil y cobarde asesinato, Manuel, Rosario, Willy y el Toba siguen en nosotros. A Selmar lo mataron, pero renace en nuestra memoria, ofreciendo sus banderas y su ejemplo a las nuevas generaciones. Y bueno, eso es como parte de la fundación y de la familia. Creo que he leído muy rápido. Sí, un poco la... Y bueno, la Fundación Selmar Michelini agradece y valora enormemente al Consulado General de Uruguay, a Casa América Cataluña, la organización de este acto y a las personas que en él participan, a la Cónsul General de Barcelona, Noelia Martínez, al expresidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, al director de Casa América de Cataluña, Antoni Travería, y al maestro Enrique Tellería por su generosa aportación musical. Y bueno, a todos ustedes por vuestra presencia en este acto de homenaje a Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw, Manuel Liberov, y en ellos a todas las personas que mediante esa acción política han dado su vida por la democracia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miquel. Gracias. Le doy paso ahora a nuestra cónsul general, Noelia Martínez. Adelante. Muy bien. Bueno, es un placer compartir con todos y con todas ustedes este encuentro. Agradezco especialmente al presidente Montilla, a Tony, como siempre, y a Miquel por acompañarnos esta noche. Recuerdo cuando hace casi un año, dos representantes de la Fundación de Selmar Michelini residentes aquí, los Robertos que ya han sido mencionados,
nos contaron sobre las actividades que estaba organizando la Fundación para este año y nos invitaron a ser parte de la conmemoración de los 40 años desde Barcelona. En ese momento hubo dos factores que nos hicieron decir sí sin titubear. Uno, la importancia de mantener viva la memoria, de recordar nuestra historia y sus protagonistas y rescatar desde el presente sus enseñanzas y legados. Y hacerlo sin sesgos, desde allí que desde un comienzo se planteó este homenaje para los 5 protagonistas de tan triste episodio ocurrido hace 40 años. Lo otro fue el espíritu constructivo que se pretende imprimir a las actividades desde la Fundación, destacando la importancia de vivir en paz y democracia y de luchar por la plena vigencia de los derechos humanos. Hacer honor, en definitiva, a lo que decía Selmar, de no asociar su nombre a la tristeza, sino de asociar el suyo, el de Toba y el de todas las víctimas, a la lucha, a la entrega, a la devoción por la libertad, por la paz y por la tolerancia. Al mismo tiempo, el hecho de que tanto Presidencia de la República como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay hayan adherido a esta serie de actividades demuestra la importancia que le asigna a nuestro país a recordar el legado de los 2 legisladores asesinados por su compromiso con la democracia, el senador Michelini y el presidente de la Cámara de Diputados hasta su disolución, Héctor Gutiérrez Ruiz. También el asesinato de los otros jóvenes, Rosario, William, y el secuestro y desaparición de Liberov, y en su nombre el homenaje al recuerdo de todas las víctimas que lucharon por la democracia. Un elemento importante a destacar que me gustaría compartir con todos ustedes es que en el acto de lanzamiento de las actividades por parte de la Fundación para conmemorar estos 40 años estuvieron presentes presidentes, expresidentes y líderes políticos de todos los partidos, símbolo de la madurez política que ha adquirido nuestro país y que, como decía el presidente, nos ha permitido consolidar la democracia en estos 30 años. Por mi parte, no me detendré en los hechos ocurridos el 20 de mayo, que ya Tony abordó, pero sí me interesa destacar 2 facetas de los 2 legisladores asesinados, que hablan de ellos como hombres y como políticos y que he ido descubriendo a lo largo de estos años a través de sus escritos y de los testimonios de quienes lo conocieron. El primero de los aspectos refiere a la lucha por la democracia y el respeto a las libertades. Y aquí, por una cuestión de tiempo, me tomaré el atrevimiento de citar a Selmar como vocero de excepción que lo fue, aunque otros parlamentarios coincidieron con su proclama, como Gutiérrez Ruiz, Cerro, Wilson. En particular, de Selmar debo resaltar su avanzada visión de la importancia del ordenamiento jurídico internacional para prevenir o luchar contra las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, y su visión del hombre como sujeto de derecho. Esto es un rasgo esencial de nuestro país, es clave de nuestra identidad y demuestra la uruguayés de Selmar. El Uruguay ha sido un histórico promotor de la defensa de los derechos humanos, tanto a nivel internacional como interamericano. Su participación en el ámbito multilateral se ha caracterizado por la proyección de sus valores nacionales. Es así que en las iniciativas presentadas en la materia no se ha limitado a la prédica de la observancia de los derechos humanos, sino también ha requerido movilizar la voluntad de los Estados en la adopción de mecanismos de protección internacional para el control efectivo de su respeto. Incluso desde la creación de las Naciones Unidas, Uruguay ha sostenido expresamente que las cuestiones de derechos humanos trascienden la soberanía de los Estados, marcando su preferencia por el establecimiento de organismos o instituciones internacionales de carácter jurisdiccional y vinculante para su observancia efectiva. De forma complementaria, nuestro país fue pionero en el reclamo a la comunidad internacional para que a los mecanismos de protección internacional tuviesen acceso no solo los Estados, sino las personas afectadas por violaciones de sus derechos. Caso emblemático, el de Macarena Gelman en la denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es así como cuando los derechos humanos se vieron vulnerados por el Estado, hubo siempre uruguayos, como Selmar, como el Toba, que apostaron por el derecho internacional. En palabras de Selmar, permítanme mencionarlas aquí, si bien valen, y la humanidad mucho ha luchado para ello, la independencia y la soberanía de cada nación, el hombre y los pueblos también merecen el respeto, la atención y la salvaguardia de los mecanismos internacionales. Solo del equilibrio de los 3 principios, no intervención, autodeterminación de los pueblos y vigencia de los derechos humanos, saldrá la humanidad que tan empeñosamente se procura. También es necesario recordar cómo denunció internacionalmente, con su gran visión y anticipación, la institucionalización de la tortura, la prisión política masiva y el sometimiento de los ciudadanos a la justicia militar como señas de identidad del régimen, como actividad planificada. Cuánta lucidez en sus planteos en ese momento. Pero por otro lado, quiero resaltar de Selmar,
de Héctor Gutiérrez Ruiz y también de Liberov, su faceta humana, su solidaridad y compromiso con sus compatriotas y su país. Desde sus roles de hombres públicos, el Mar y el Toba nunca dejaron de escuchar a los ciudadanos, de recibirlos, de solidarizarse con sus planteos, de denunciar cuando hacía falta, tanto en Uruguay como luego en el exilio, convirtiéndose así en referentes. Esa solidaridad ha trascendido más por tratarse de hombres públicos, pero lo que más me interesa destacar de esa época es ese valor de la solidaridad que tantas otras veces fue anónima. Ellos no solo la ejercieron, sino que la recibieron, desde el dueño del hotel que lo alojó a Selmar, los amigos en el exilio, hasta quienes desde un tribunal, como en el caso del Rasel, se hacían eco de sus causas. Visto a la distancia, ese entramado solidario entre los uruguayos, en el país y en el exilio, también fue un signo de esa época y de las generaciones que atravesaron esos momentos. Hacía unos días recordábamos en el consulado a una cónsul de Uruguay, Julia Aide Mortalena, que estuvo en esta ciudad en los años 70 y que, fiel a su principio, se negó a ser cómplice de ciertas arbitrariedades y tendió una mano a los primeros exiliados en Barcelona, dándolo todo por atender a sus compatriotas desde el rol de servidora pública que le tocaba cumplir. Son esos mismos compatriotas, muchos de los cuales están presentes aquí hoy, producto de esa época, que en el lugar desde el que cada uno se encuentra sigue hoy en día brindándose al prójimo, construyendo y entretejiendo solidaridades en la tierra de acogida y en Uruguay. ¿Y cuánta solidaridad también recibieron los uruguayos en los países de acogida y en esta ciudad? ¿Cuántas personas anónimas, África que nos acompaña, y desinteresadas, incluso en ambientes políticos complicados, se brindaron fraternalmente a los uruguayos, que hoy tienen un corazoncito en las tierras de acogida y sienten enorme gratitud? Es por eso que esta ciudad, Barcelona, que a tantos uruguayos acogió, no podía estar ajena a este homenaje, al recuerdo de Selmar, del Toba, de Rosario, de William y del doctor Liberov, y en sus nombres al recuerdo de todas las víctimas. Así pues, para culminar, voy a invocar otra frase de Selmar que convoca a las nuevas generaciones, siento un poco parte, en la que dice: nada le puede pasar peor a la humanidad que dejar que el hombre se desarrolle en el descreimiento, que nazca y viva descreyendo de sus semejantes. Nada hay peor contra el derecho que las generaciones que se vayan sucediendo piensen que no hay justicia en el mundo. Por eso, y porque nada debemos esperar sino de nosotros mismos, como parafraseó Selmar Artigas en Roma, nos toca a nosotros mantener viva la memoria y hacer historia junto a las nuevas generaciones, luchando por la democracia, la libertad, la justicia, la convivencia en paz y la tolerancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Belia. Ahora los invito a los ponentes a disfrutar de la sala porque vamos a vivir un momento un poco especial, si es que estos no lo han sido ya, porque vamos a unir a dos seres muy, muy sentidos y muy queridos por todos, Mario Benedetti y Selmar. Dos seres especiales, distintos y a la vez iguales, con corazones permeables a la solidaridad y guerreros como lo que más ante las injusticias. Dos amigos que se cuidaron mutuamente en el exilio. Por ejemplo, no sé si saben, pero Selmar cuidaba de Mario cuando en más de una ocasión debía ser ingresado por sus ataques de asma en un hospital de Buenos Aires, cuando estaba solo, sin su familia. Iba a Selmar a cuidarlo. Y Mario le hacía de familia a Selmar, sumándose a su mesa en alguno de sus almuerzos con sus hijos, porque sabía de sus nostalgias de aquellos domingos montevideanos a la italiana, con mesa grande y concurrida. Ambos estaban muy unidos, y no solo por el ideario que profesaban. Entre ellos había algo más, una fuerza emocional que los enlazaba, la inevitable compasión ante los más débiles, una fuerza nacida de las luchas que mantenían cada uno de su oficio por preservar la defensa de los derechos que a nadie deben ser negados. Estaban unidos por un tejido impermeable al paso del tiempo, a tal punto que a veces, al repasar algunos datos de sus vidas, hay hechos que podrían pensarse como guionados y que realmente conmueven. Y destaco uno solo. Fíjense, el otro día
hace muy poco, el 17, recordando un poco la partida de Mario, me di cuenta de que había cosas como casualidades. Me puse a repasar datos y de repente leo que Mario se fue la misma semana que se fue Selmar y se murió donde vivió los últimos años de su vida, en su apartamento de Montevideo, que quedaba en la calle Selmar Michelini. De alguna manera estaban juntos en los momentos difíciles también. Por eso hoy hacemos este ensamble de estas dos almas que seguro están con nosotros, y muy especialmente voy a agradecer a la Fundación Mario Benedetti, porque lo que vamos a ver ahora son imágenes inéditas, grabadas por Ricardo Casas, que forma parte de la Fundación, documentalista uruguayo, cuando estaba rodando el documental Palabras Verdaderas que hizo sobre Mario Benedetti. Rodó mucho material, lo entrevistó varias veces, y este material que vemos es una parte de esas entrevistas cuando Selmar está hablando de Mario. Son inéditas, porque quedaron fuera del DVD cuando se armó, porque no daba tiempo de poner todo. Entonces, estas imágenes hoy se van a ver por primera vez. Les pido silencio y que disfruten desde el principio hasta el final. Lo vemos. Sí, yo que había estado con Michelini compartiendo actividades y responsabilidades en la Comisión Ejecutiva del Frente Amplio en Montevideo. Michelini se tuvo que quedar exiliado en Buenos Aires, yo también fui para allá, y donde realmente me hice muy amigo de Michelini fue en Buenos Aires. Nos veíamos 3 o 4 veces por semana, almorzábamos juntos, a veces con algún hijo de él que estaba también por ahí. Y realmente para mí fue una cosa muy valiosa esa amistad con Michelini, que estaba en un hotelito ahí de Corrientes y Florida, que el dueño era amigo de él y lo dejaba hospedarse allí sin cobrarle, ¿no? O sea que también tenía sus amigos en Buenos Aires. Después cuando yo me tuve que ir, ¿no? Y desde Perú nos llegó la noticia de que lo estaban amenazando a él también. Yo le mandé un aviso por una amiga que iba para allá y él no lo creyó. Dice, no, cuando uno está en el exilio imagina cosas porque lógicamente los miedos lógicamente crecen. Demás. Bueno, y al poco tiempo lo mataron, a él y a Gutiérrez Ruiz. Yo ya estaba en Cuba, lo escuché por onda corta en una audición de la BBC de Londres. Bueno, para mí eso fue un golpe horrible. Yo estaba solo además allí. Estuve como 15 días casi sin salir de la habitación. Para mí la muerte de Michelini fue una cosa equivalente a la muerte de mi padre en cuanto a intensidad afectiva, ¿no? Y solo salí de ese marasmo, de ese estado así aplastado en que viví ese momento, cuando hice ese poema que tú mencionaste. Ahí me salió, digamos, todo lo que yo pensaba sobre ese tema, y bueno, y terminado el poema me sentí mejor. Selmar. Ya van días y noches que pienso, pobre flaco, y no puedo ni quiero apartar el recuerdo. No el subido al cajón, a la tribuna, con su palabra de espiral velocísima que blindaba los pregones del pueblo o encendía el futuro con unas pocas brasas, ni el cruzado sin tregua que quería salvar la sangre prójima aferrándose a la justicia, esa pobre lisiada. No es el rostro allá arriba el que concurre, más bien el compañero del exilio, el cálido, el sencillo, aquel buen parroquiano del boliche de la calle Maipú, fiel al churrasco y al budín de pan, rodeado de hijos, hijas, yernos, nietos, ese flamante abuelo con cara de muchacho, hablando del paisito con la pasión ecuánime, sin olvidar heridas, y tampoco quedándose en el barro, siempre haciendo proyectos, y eran viables, ya que su vocación de abre caminos
lo llevaba a fundar optimismos, atajos, cuando alguno se daba por maltrecho. Y a pesar de la turbia mezcolanza que hay en el techo gris de la derrota, nadie consiguió que tildara de enemigos a quienes bien o mal, radiantes o borrosos, faros o farolitos, eran pueblo como él. Y también comparece el vigilado por esos tiras mansos con quienes conversaba de cine, libros y otras zancadillas en el hotel o escala o nostalgiario de la calle Corrientes. Sé que una vez el dueño, que era amigo, lo reconvino porque había una cola de 50 orientales, nada menos, que venían con dudas, abandonos, harapos, desempleo, frustraciones, conatos, pavores, esperanzas, cábalas, utopías. Y él escuchaba a todos, él ayudaba, comprendía a todos, lo hacía cuerdamente, y si algo prometía, lo iba a cumplir después con el mismo rigor que si fuera un contrato ante escribano. No se puede agregar, decía despacito, más angustia a la angustia, no hay derecho. Y trabajaba siempre, noche y día, quizás para olvidar que la muerte miraba, de un solo manotazo espantaba sus miedos, como si fueran moscas o rumores, y pese a las calumnias, las alarmas, su confianza era casi indestructible. Llevaba la alegría siempre ilesa de la gente que cumple con la gente. Solo una imagen lo vencía, y era la hija inerme, la hija en la tortura. Durante 15 insomnios la engañaron diciéndole que lo habían borrado en Argentina. Era un viejo proyecto, por lo visto. Entonces sí pedí ayuda para no caer en la desesperación, para no maldecir más de la cuenta. Ya van días y noches que pienso, pobre flaco, un modo de decir pobres nosotros, que nos hemos quedado sin su fraternidad sobre la tierra. No se me borran la sonrisa, el gesto de la última vez que lo vi junto a Chicho, y no le dije adiós, sino cuídate, pero los dos sabíamos que no se iba a cuidar. Por lo común, cuando cae un verdugo, un doctor en crueldad, un mitrione cualquiera, los canallas salameros recuerdan que deja 2, 3, 4 verduguitos en cierne. Ahora qué problema, este hombre legal, este hombre cabal, acribillado, este muerto inmorible con las manos atadas, deja 10 hijos tras de sí, 10 huellas. Pienso en Cecilia, en Chicho, en Isabel, Margarita, Felipe y los otros que siempre lo rodeaban, porque también a ellos inspiraba confianza, y qué lindos gurises. Ojalá vayan poquito a poco entendiendo su duelo, resembrando hacia el mar en sus 10 surcos. Puede que la tristeza me haga decir ahora, sin el aval de las computadoras, que era el mejor de nosotros, y era. Pero nada me hará olvidar que fue quien haciendo y rehaciendo se purificó más en el exilio. Mañana apretaremos con los dientes este gajo de asombro, este agrio, absurdo gajo, y tragaremos. Seguirá la vida, pero hoy este horror es demasiado. Que no profane el odio a este bueno yacente, este justo, que el odio quede fuera del recinto donde están los que quiso y que lo quieren. Solo por esta noche, por esta pena apenas, para que nada tizne esta vela de almas. Pocos podrán como él caer tan generosos, tan atrozmente ingenuos, tan limpiamente osados. Mejor juntemos nuestras osadías, la generosidad más generosa, y además instalemos con urgencia fieles radares en la ingenuidad. Convoquemos aquí a nuestros elmares, esos que él mismo nos dejó en custodia, él que ayudó a cada uno en su combate, en su más sola soledad, y hasta nos escuchó los pobres sueños, él que siempre salía de alguna pesadilla. Y si tendía una mano, era una mano, y si daba consuelo, era consuelo, y nunca un simulacro.
Convoquemos aquí a nuestros elmares, en ellos no hay ceniza, ni muerte, ni derrota, ni tierno descalabro. Nuestros elmares siguen tan campantes, señeros, renacidos, únicos y plurales, fieles y hospitalarios. Convoquemos aquí a nuestros elmares, y si aún así, fraternos, así reunidos en un duro abrazo, en una limpia desesperación, cada uno de esos módicos elmares echa de menos hacia el mar, será que el horror sigue siendo demasiado. Y ya que nuestro muerto, como diría Roque en plena vida, es un indócil, ya que es un difunto peliagudo que no muere en nosotros, pero muere, que cada uno llore como pueda. A lo mejor entonces, nuestro es el mar, ese de cada uno, ese que él mismo nos dejó en custodia, a cada uno tenderá una mano, y como en tantas otras malas suertes y noches, nos sacará del pozo, desamortajará nuestra alegría y empezará a blindarnos los pregones, a encender el futuro con unas pocas brasas. Y siguiendo la convocatoria que hacía Mario Benedetti, convocamos a todos a realizar un minuto de silencio y con este minuto de silencio sumarnos a lo que será la marcha dentro de unas horas en Montevideo, la 21ª marcha del silencio. Hagamos pues entonces un minuto de silencio para estar con ellos. Bueno, y luego del silencio viene la música. Y de acuerdo con la iniciativa que tuvo también la Fundación Selmar Michelini de festejar de alguna manera la vida, de perdurar las ideas a través de la música, de acuerdo a esa iniciativa llamada Música por la Vida, que promueven entonces la Fundación con el objetivo de que sea una herramienta para los corazones, que nos unifique, es que hoy les vamos a ofrecer el concierto de, nos va a ofrecer él, el concierto del maestro Enrique Tellería, un grande concertista, arreglista, nacido en la República de las Piedras, Canelones, bueno, por unos meses de Montevideo, pero después casi de toda la vida en las Piedras, Canelones, 25 años nada más, 2 días. Residente desde hace años aquí en Barcelona. Bueno, el maestro Tellería, si tengo que leer todo el currículum, me llevo hasta mañana, pero solo quiero decirles unas cosas. Ha tocado con todas las orquestas habidas y por haber aquí en España, y se lo han llevado hasta Moscú, hasta la Siberia rusa, y ha tocado hasta con el Luciano Pavarotti. Simplemente les digo eso, ¿no? Tampoco, bueno, estaría mal que mencionara que trabajaste con Serrat en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, con Django, con Sara Montiel, con Alberto Cortés, con Joaquín Sabina, Nacha Guevara, en fin,
con todos ellos y muchos más. El maestro nos regala hoy su música y lo hace generosamente. Y no solo va a poner la música, les aseguro que él pone hasta el corazón. Así que disfrutemos todos y saquen los Kleenex, más de uno. Venga, maestro, todo suyo. Pasa que es amiga. Bueno, buenas amigas, Tutón, buenas noches a todos mis compatriotas de Uruguay y de Cataluña, que es mi tierra adoptiva. Y como ya se ha dicho todo en bien de este acto, yo lo voy a convidar a algo. Porque claro, cuando yo me dijo que tenía que tocar acá, digo, ¿qué hago? Porque es difícil en un acto de esto, la emoción puede más que la mente. Entonces yo les invito, yo voy a hacer una introducción de un tema, y si se acuerdan, los que tienen la edad mía cuando íbamos a la escuela, lo entonamos. ¿Les parece bien? A ver. Y a ver si me acuerdo. En septiembre cumplo 60 años de escenario y este tipo de eventos todavía me siguen llegando a los huesos. El año pasado, no, hace 2 años, hice una música en mi estudio de grabación, se la regalé a mi escuela. Y cuando fui a la escuela a visitarla, que siempre voy cuando voy a Uruguay, 50 niños, 50 parejas de niños bailaron esto que nos va a traer muchos recuerdos también. Quiero tocar cosas uruguayas, porque después eran muy buenas cosas. A ver si les gusta.
Como modo de homenajear a Cataluña y la presencia del presidente Montilla, si ustedes me permiten, aunque no es para Antonio, voy a tocar un tema catalán. ¿Me lo permite, presidente? Yo creo que lo va a conocer.
No, se orquesta no. Ya lo pasé mal en el paladar. Después pásalo, no.
Thank you.